Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en la última clase de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Hoy estaremos hablando acerca de la crítica. Estaremos también abordando acerca de la armonía de los evangelios y el diatesarón de Tasiano. Por ello, vamos a iniciar la clase de hoy. Hablemos acerca de la armonía de los evangelios. Hablemos de Tasiano. El Diatesarón de Tasiano fue la primera obra realizada de armonía de los evangelios, realizado en el año 160 después de Cristo. Diatesarón significa hecho de cuatro ingredientes o hecho de cuatro. Mientras que siglos más tarde, Andrea Osiander, que vivió dentro del periodo de 1498 a 1552, él fue el primero en usar la frase armonía de los evangelios. Él era un estudioso alemán de la Biblia durante la Reforma Protestante. Él utilizó esta frase, armonía de los evangelios, para referirse a la organización paralela que diseñó de los textos de los evangelios. Miren, así como comentábamos acerca de los evangelios sinópticos, que son hechos para ver juntos, de los cuales se encuentran los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Ahora podemos hablar acerca de la armonía de los evangelios, que son las citas que podemos juntar que relatan el mismo suceso, pero en los cuatro evangelios. Los sinópticos abordan tres. La armonía de los evangelios utiliza los cuatro evangelios. ¿Quién fue Tasiano? Tasiano fue un apologista cristiano sirio del siglo segundo, principalmente conocido por ser el autor del Diatesarón. Esta obra combina los cuatro evangelios en una narración armonizada. Mire, qué maravilloso, hermano. Al estudiar la palabra, ciertamente se abre el panorama de la historia del mundo. Y aquí estamos conociendo un hecho histórico, la escritura del Diatesarón. Es muy probable que usted no haya escuchado hablar acerca del Diatesarón. ¿Por qué hablo acerca de esta obra escrita? Muy bien, porque hoy, mientras tenemos acceso a mucha información, dejamos de lado cosas que a través de la historia siervos de Dios han realizado y que pueden aportar a nuestro crecimiento. Y hablar de la armonía de los evangelios, debemos referirnos al Diatesarón de Tasiano. Y esto es muy relevante para nuestra elaboración de mensajes, también para nuestra vida devocional, pero sobre todo para reconocer que dentro de nuestra cultura cristiana ha habido obras maravillosas que se descuidan por el paso del tiempo. Hablemos acerca de los años de escritura de los evangelios. Mateo aproximadamente se escribe dentro del año 50 al 60 después de Cristo. Marcos dentro del mismo periodo. Lucas aproximadamente entre el año 60 a 61 después de Cristo. Y Juan dentro del periodo del año 80 al 90 después de Cristo. Juan fue el evangelio más tardío en escribirse, mientras que Marcos se considera como el evangelio más antiguo, es decir, el primero de los evangelios en ser escritos. Ahora, cuando hablamos acerca de la fuente Q, nos referimos a la fuente que es representada por Q, que en alemán es Quelle, que significa fuente. La Q es una abreviatura del alemán Quell, que significa fuente. Y esta es una hipótesis de la posible existencia de una colección de dichos y hechos de Jesús que fue utilizada por los evangelistas para basar sus escritos, y de esta manera se considera que los evangelistas
no escribieron a través de inspiración, sino que ellos copiaron algo que la hipótesis arroja como fuente Q para decir de esta manera que ellos tienen textos en común. Por esa razón, porque la hipótesis de la fuente Q propone que había un grupo de escritos de Jesús y que esos escritos los evangelistas tuvieron acceso. Pero mire lo interesante de esto. Esta hipótesis fue propuesta por C. H. Weiss en el año 1838, pero el nombre fuente Q fue designado por Johannes Weiss en el año 1890. ¿Qué quiero decir respecto a esto? Bueno, esto no viene desde los padres de la iglesia que reconocieron los escritos del Nuevo Testamento. Esto viene ya en siglos posteriores y no se dicta o se da esta fuente Q como algo verificado y comprobado, sino que se aborda como una hipótesis. Se propone que la fuente Q fue un conjunto de escritos que los evangelistas usaron para escribir sus evangelios y por esta causa los evangelios sinópticos se parecen. Ahora, Christian Hermann Weiss, que vivió dentro de 1801 a 1866, fue un filósofo protestante alemán y profesor de filosofía en la Universidad de Leipzig. Este era un hijo de un teólogo llamado Christian Ernst Weiss. Weiss fue el primer teólogo en proponer la hipótesis de las dos fuentes en el año 1838 y esta todavía es sostenida por la mayoría de los eruditos bíblicos en la actualidad. En la hipótesis de las dos fuentes, el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo, fue la fuente, una de las fuentes para que se escribiera el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Y la otra fuente fue la fuente Q, una colección perdida de los dichos de Jesús. Ahora, al momento de referirnos a las hipótesis, recuerde, hipótesis no es lo mismo que ciencia. La hipótesis es una idea que se propone para resolver un tema. Una ciencia es algo que está comprobado científicamente y verificado y que a través de replicar el suceso o de tener la evidencia, se puede sostener la ciencia. Mientras no hay una evidencia física y no puede comprobarse tal suceso, se mantendría como una hipótesis. Es lo que encontramos ahora con la hipótesis de las dos fuentes. La hipótesis de las dos fuentes, que fue escrita en el año 1838, fue una respuesta a la tradición cristiana establecida por la prioridad del Evangelio de Mateo, del que Marcos sería un resumen. Weiss y Christian Gottlob Weil, teólogo protestante alemán convertido al catolicismo, perteneció a la antigua búsqueda del Jesús histórico, iniciada por Hermann Samuel Reimers. Estos negaron de modo independiente que Marcos fuera un resumen de Mateo y Lucas y establecieron que por el contrario era anterior a ellos y una de sus fuentes. Hasta aquí usted nota que se ha dejado la obra del Espíritu Santo a un lado. No se ha comentado acerca de la inspiración divina ni de la iluminación. ¿Por qué? Porque científicamente, para poder lograr llegar a resultados,
se utiliza mucho la lógica y la razón. Y muchas hipótesis van de la mano de la lógica y la razón. Se deja de lado lo sobrenatural o la obra misma de Dios a través de la intervención de su Espíritu Santo en la iluminación y la escritura bíblica a través de la inspiración. Por eso es muy importante que como estudiantes de la Biblia y teólogos podamos conocer que existen las hipótesis y existen las posturas. Ahora, esto no va a traer una influencia a que perdamos la fe o que otras personas se vuelvan enemigas o distantes de otras, para nada. Son temas de investigación que aparecen dentro de teología. Y si usted va a buscar un masterado, un doctorado, usted va a abordar estos temas. Y es necesario que a través de este curso usted esté preparado para poder hablar con propiedad de cada uno de estos temas. Por supuesto, como seminario teológico, nosotros abordamos con responsabilidad cada aspecto que estamos abordando. Por eso, y le comparto los nombres, las fechas y también cuál es la visión que se tiene con cada propuesta que se está elaborando acerca de las hipótesis. Es muy importante. Usted lo debe conocer, pero sin duda alguna, usted al estudiar la palabra de Dios, usted tomará una convicción firme sobre todos los temas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o alguno de los otros profetas. Y el Señor Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta que va a valer al final. ¿Usted quién dice que es Jesús? Esa respuesta es la que marca la vida eterna. Estos son aspectos de análisis y de estudio. Esto no va a afectar la salvación, ni mucho menos la unión que usted tenga con demás hermanos, que pueden pensar igual o distinto que usted. Nosotros declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esas son las bases cardinales de nuestra fe. Estos son aspectos técnicos de investigación que usted y yo debemos manejarlos y conocerlos muy bien. ¿Para qué? Para que a través del estudio o de la lectura de algún otro libro, nosotros sepamos de qué se habla cuando estamos hablando acerca de las hipótesis. Ahora, aquí yo tengo un gráfico para poder mostrarle acerca de las hipótesis de las dos fuentes. En la investigación y el trabajo que usted realizó, puede ser que usted ya se haya encontrado con este material. Permítame explicarle. Miren, el Evangelio de Marcos, que es la parte superior, la hipótesis de las dos fuentes sostiene que fue de inspiración o de apoyo o base para la escritura del Evangelio de Mateo, como también Marcos sirvió de base para la escritura del Evangelio de Lucas. Ahora, en este otro tono azul vemos que está la fuente Q y vemos que una parte menor al color que apunta al Evangelio de Marcos forma parte del Evangelio de Mateo. De igual manera, encontramos que este color, que es de la fuente Q, también tiene una porción significativa en el Evangelio de Lucas. Ahora bien, el Evangelio de Mateo tiene este color verde. Este color verde indicaría que esa parte es propia de Mateo. Y esta otra tonalidad de aquí indicaría que esa es la parte propia de Lucas a la que él contribuye a todo el Evangelio. Muy bien. El Evangelio de Mateo, en estos colores, vemos que una gran parte pertenecería a su composición a la escritura de Marcos. Y allí vemos una pequeña porción
que apuntaría que él tomó referencias a la fuente Q. Y esta pequeña parte sería de la propia escritura de Mateo, independiente, totalmente nuevo. De igual manera, en este grupo que representa todo el Evangelio de Lucas, esta parte pertenecería al Evangelio de Marcos, que lo toma como referencia, esta parte como referencia a la fuente Q, y esta parte es propia de Lucas. De esta manera, o la hipótesis propone que es la causa que estos evangelios se parezcan. Ahora, hablemos acerca del descubrimiento del Evangelio de Tomás. ¿Usted en su Biblia tiene el Evangelio de Tomás? No lo tiene. Muy bien. No lo tiene porque es un evangelio que no es canónico. ¿Y cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Bueno, el canon no se elaboró del Nuevo Testamento. El canon fue reconocido. ¿Cómo fue reconocido? Miren. Las cartas, las epístolas, los evangelios fueron enviadas a las diferentes iglesias y cada iglesia tenía un libro del Nuevo Testamento y éstas hacían copias y las compartían con las demás comunidades cristianas. Por tanto, la iglesia sabía qué libros eran las que manejaban históricamente. Entonces, los padres de la iglesia, a muchos años posteriores a estos, eh, en un concilio se reconoció cuáles eran los libros que manejaba la iglesia y dentro de esos no estaba el Evangelio de Tomás. Pero permítame hablarle acerca de la historia. El Evangelio de Tomás fue descubierto en el año de 1945, cerca de Nag Hammadi, en Egipto, junto a otros textos gnósticos. Este Evangelio apócrifo no fue incluido en el canon del Nuevo Testamento. En lugar de narrar eventos de la vida de Jesús, contiene 114 dichos o enseñanzas atribuidos a él, algunos similares a los evangelios canónicos, aunque con enfoques únicos. ¿Cuál es la relevancia o por qué lo traigo a la clase de hoy? Bueno, el Evangelio de Tomás es relevante porque ofrece una perspectiva distinta sobre el mensaje de Jesús, enfocada en el autoconocimiento y la iluminación espiritual, temas centrales de la tradición gnóstica. Para académicos y teólogos, este evangelio ofrece pistas sobre la creencia y prácticas de las primeras comunidades cristianas y muestra la diversidad de pensamientos en el cristianismo temprano antes de la consolidación de la doctrina ortodoxa. Como también este hallazgo soporta o le da pie a la hipótesis de la fuente Q. Porque en su investigación de la fuente Q usted puede haberse encontrado acerca de que el Evangelio de Tomás es una de las pruebas que tuvo que haber existido, recopilación de dichos de Jesús. Pero bien, mire que esto es interesante. ¿Por qué se llaman textos gnósticos? Textos gnósticos se les llama por su relación con el gnosticismo. Y recuerde que el Evangelio de Juan genera algo de apologética contra el gnosticismo, que era una corriente espiritual que surgió en los primeros siglos del cristianismo. El gnosticismo enfatiza el conocimiento secreto, la gnosis, como el camino a la salvación espiritual alcanzada mediante la revelación de la naturaleza divina y el autoconocimiento. Estos textos presentan temas como la búsqueda de sabiduría interior y la visión del mundo material, como una prisión creada para seres divinos imperfectos. Muy bien. El Evangelio de Tomás no fue reconocido por los padres de la iglesia como un libro canónico porque era un libro gnóstico. Entonces, la iglesia no tenía este libro como base para su fe. Este libro pudo haber existido, pero
en las hipótesis resultó favorable para apoyar la postura de la fuente Q, la hipótesis de la fuente Q, de la existencia de dichos de Jesús escritos en algún lado. Pero eso es algo que no se ha encontrado a más del Evangelio de Mateo, que por cierto, perdón, el Evangelio de Tomás, que por cierto es un libro gnóstico. Así que estos son las investigaciones y tareas que usted tuvo que haber realizado y que se tuvo que también haber encontrado. Pero siempre va a ser muy importante que usted desarrolle un criterio propio, pero que vaya de la mano de la palabra, que a su vez, como lo hemos dicho con anterioridad en la clase de hoy, no debe afectar ni su salvación ni su percepción en cuanto a la opinión de otros hermanos o personas académicos que estén manejando estos principios de hipótesis. No tiene nada de malo. Lo importante es que usted pueda desarrollar convicciones certeras que vayan de la mano con la palabra de Dios, que eso siempre va a ser lo mejor. Ahora, así como estuvo la crítica del Nuevo Testamento, que es lo que estábamos revisando hace un momento, está la crítica del Pentateuco. El Pentateuco también tuvo observaciones acerca de su escritura y sus hipótesis. Eso nos ayuda a notar algo. La palabra de Dios es tan valorada y analizada para poder obtener mayores y mejores resultados de interpretación de ella. Esto nos lleva a pensar, nosotros también estamos haciendo nuestra parte, nosotros también estamos perseverando en la investigación de la palabra, estamos escudriñándola. Bien, deseo con todo mi corazón que estos temas que hemos abordado en la clase de hoy hayan sido de bendición para su vida y que también usted sepa que estos temas aún no se han agotado. Usted puede seguir abordando más de estos temas para nutrir su corazón, para desarrollar convicciones firmes acerca de la palabra. Recuerde lo que dice la palabra acerca de la fe. La fe es la convicción. Si usted tiene fe sin convicción, usted un día pensará una cosa y después pensará otra cosa. Depende si alguien lo convenza rotundamente de un tema o de otro. Debemos desarrollar convicciones y en su estudio de la palabra de Dios, estudie los sinópticos, estudie la armonía de los evangelios, pero estudie la Biblia, que siempre será la mejor medicina para el alma y también para este mundo que tanto necesita de Dios. Persevere en la palabra, siga creciendo en la gracia, siga creciendo, porque el día que deje de crecer, dejará de ser bueno. Un abrazo grande, mis hermanos. Ha sido un gusto y un privilegio haberle acompañado a través de este módulo. Espero que en el Señor nos volvamos a topar en una pronta oportunidad. Un abrazo grande y un sincero Dios les bendiga.